First song is F, second song C, third song C, last song F. Yeah. Muy buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos traen alegría y gozo que estamos una vez más en la casa del Señor? Si lo sienten así, pónganse de pie y vamos a cantar al Señor, porque dice su palabra: ese es el día que hizo el Señor y yo me alegré en ella. Amén. Ven sus manos así. Cantamos. Que al mirar todo ese resplandor, que al brillar todo llena de amor, vida das, resplandece en gloria Cristo. Y tengo paz y gozo en mi interior, porque estás obrando en mi favor y me das de tu gracia eterna, Cristo. Cantamos que este es el día que hizo el Señor y me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. De tu gracia eterna, Cristo, Cristo. Este es el día que hizo el Señor y me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Lo dejamos todo en el pasado porque son nuevas cada mañana. Aleluya. Y lo cantamos. Que deja atrás lo que pasó ayer. Algo nuevo está por suceder. Y deja atrás lo que pasó ayer. Algo bueno está por suceder. Cántalo. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Y deja atrás lo que pasó ayer, algo bueno está por suceder. Porque este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Oh, este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor. Este es el día que hizo el Señor, Gran amor. me alegraré en su perfecto amor. Oh, Este es el día
casa hay gozo en esta mañana y por eso estamos aquí, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te adoramos, aleluya. Vamos, aleluya. Hey, cántale al Señor. Te adoramos. Vamos, dígalo conmigo. Hoy es el día en que yo me regocijaré en Él. Dile conmigo, Cristo, Cristo, yo creeré que tú eres más que suficiente para mí. Eres fiel a tus promesas y en ti el débil fuerte es. Al estar en tu presencia eres todo para mí. Dile, el gozo de Dios fuerza es. El gozo de Dios fuerza es. Mi corazón te exaltará, todo en mí declarará, porque el gozo de Dios fuerza es. Aleluya. Vamos, dile, Cristo, yo te alabaré, tú eres digno de toda mi adoración. Eres fiel a tus promesas y en ti el débil fuerte es. Al estar en tu presencia eres todo para mí. El gozo de Dios fuerza es. El gozo de Dios fuerza es. Mi corazón te exaltará, todo en mí declarará, porque el gozo de Dios fuerza es. Aleluya. Oh, oh, oh. Puedes decirle que hoy fluya como río y nos inunde tu Santo Espíritu. Dile conmigo, que hoy fluya como río y nos inunde tu Santo Espíritu. Que hoy fluya como río y nos inunde tu Santo Espíritu. Que fluya, que hoy fluya como río y nos inunde tu Santo Espíritu. El gozo de Dios fuerza es. El gozo de Dios fuerza es. Mi corazón te exaltará, todo en mí declarará. Mi corazón te exaltará, todo en mí declarará. Mi corazón te exaltará, todo en mí declarará, porque el gozo de Dios fuerza es. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aleluya. El gozo de Dios fuerza es.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Pueden tomar asiento. Queremos darles una bienvenida, como cada domingo, a todos los que nos visitan en este día y también los que nos ven en línea, muy bienvenidos. Queremos saber cuánta gente aquí nos visita hoy por primera vez. Levante su mano. Aquí tenemos un visitante, por allá tenemos más. A ver, por acá. No veo nadie más, pero si hay alguien, me disculpan. Sí, allá atrás hay unas personas. Muy bienvenidos a todos, muy bienvenidos. Aquí hay otra persona, bienvenida. Cuando termine el servicio pueden pasar a estas mesas que dicen visitantes y vamos a pedir sus datos, algo muy breve, y también tenemos algo muy especial para ustedes, un regalo de parte de la iglesia Bear Creek. También queremos invitarlos para el próximo julio 20, pónganlo en su calendario. Los invitamos para un tiempo de adoración, de reflexión y de meditación en los hechos de la salvación. Vamos a tener la Santa Cena, vamos a estarla celebrando, y para esto requiere también de que nos preparemos con tiempo y que vengamos listos espiritualmente para compartir los elementos y tener un momento muy lindo espiritual. También, hermanos, este fin de semana, el viernes, como saben todos, celebramos la independencia de Estados Unidos. 249 años cumplió nuestro país y estamos muy agradecidos, ¿no?, por todas las bendiciones que podemos obtener en este país. Algunos de aquí hemos nacido acá, otros venimos para acá, pero todos estamos muy agradecidos. En un momento vamos a tener una oración por nuestra nación. Y quiero pedirle a los sugieres si pueden pasar. Mientras tanto, vamos a tener un tiempo de oración, como dijo mi esposa, por los Estados Unidos. Vivimos acá. Y somos un ejemplo de que yo soy latino, hispano, nacido en Latinoamérica, mi esposa nacida aquí en los Estados Unidos, muchos de sus hijos nacidos aquí también, muchos de ustedes también son americanos, así que vivimos en este país y vamos a pedir que el Señor haga y traiga un avivamiento espiritual en medio nuestro, pero también en esta gran nación. Así que vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana estamos agradecidos, Señor, contigo por todas las bendiciones que tú nos das. Bendecido, Señor, porque nos diste la oportunidad a todos los que estamos aquí, Señor, de venir desde nuestros países, desde lejos, Señor. Nos traíste de diferentes lugares, diferentes situaciones, con un propósito, Señor. Gracias por esta gran bendición. Te pedimos, Padre, que bendigas a esta nación con un gran avivamiento espiritual. Que vuelvan a ser, Señor, la nación que enviaban a tantos misioneros, Señor, a todas partes del mundo. Ahora estamos viniendo, Señor, muchos de otras partes del mundo a reevangelizar esta nación. Te pedimos que un gran avivamiento, Señor, se levante en este país, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Padre. Bendice a los gobernantes, al presidente, a todos los que están en poder, Señor, para que tomen las mejores decisiones. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están sufriendo en este momento por diferentes razones. En el nombre de Cristo Jesús también queremos pedirte por las ofrendas. Gracias, Señor, por todos los que dan, por todos los que comparten, Señor, y de esa manera podemos extender el Evangelio aquí en la comunidad y en otras partes del mundo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú.
Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad. Eres nuestra esperanza, eres Dios, eres nuestra esperanza. Eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. No, no hay otro como tú. Vamos a ir en esta hora. No, no hay otro como tú, Señor. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Como quiero escucharlos en esta hora, pueblo. No, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Aleluya, grandes cosas Dios hará. Porque tú eres santo por siempre. Tú eres santo por siempre. Eres santo, santo, santo. Te adoramos. Por eso, Señor, hoy te adoramos, Señor, en esta hora. Mil generaciones se postrarán, le cantarán a aquel que ya venció. Si se la sabe, adore. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Dígalo conmigo en esta hora. Tu nombre es más alto, tu nombre Es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, su nombre sobre todo es. cantan ángeles, santo, clama la creación.
serás santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. La palabra de Dios declara en el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. En la madrugada del 4 de julio fue inundada una zona importante en Kerrville, al noreste de San Antonio, y han muerto más de 51 personas según las noticias hasta esta mañana. Y todavía hay rescatistas que están en busca de aproximadamente 27 niñas que formaban parte de un campamento de verano y que están desaparecidas. Así que queremos orar en esta mañana pidiendo al Señor consuelo y fortaleza para las familias que están quebrantadas, que han perdido a sus familiares, pero también familias que enviaron niños a un campamento para que disfrutaran con todo el entusiasmo que genera el poder estar en un campamento. Sin embargo, esos niños no van a regresar a casa. Así que nos identificamos con el dolor de la comunidad. Los líderes de la ciudad y del condado están pidiendo que oremos. Y eso es algo hermoso también de esta nación. Ahorita orábamos por la nación, pero uno de los grandes valores de Estados Unidos es que esta es una nación bajo Dios y reconocemos a Dios en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Y queremos orar en esta hora pidiendo al Señor que dé fortaleza interior a todos los que están quebrantados. Pero también a aquellas personas, según los reportajes que hemos visto, que han perdido sus casas o que han perdido bienes y están en refugios en estos momentos. Así que les invito a donde usted esté que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor y vamos a interceder por aquellos que están en quebranto en esta hora en Kerrville. Padre, nosotros te damos gracias porque tu palabra declara la realidad de que en medio del dolor tú caminas con los humanos. Tú conoces lo que es el dolor, Señor. Incluso el dolor por la muerte de un hijo, porque diste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario. Y con Él también estabas tú allí en la cruz. Estamos ahora implorándote consuelo que únicamente puede venir de ti. Fortaleza interior para todas las familias que han perdido seres queridos por cuenta de las inundaciones. Te estamos implorando que las iglesias y los cristianos en toda esta zona se continúen movilizando para apoyar, para alentar, para abrazar al que llora y al que sufre. Y también te estamos suplicando por los líderes del condado Harris, por los líderes de estas comunidades, por el gobernador de Texas, por todas las personas que están dirigiendo cada una de las maniobras de rescate. Te estamos pidiendo por los rescatistas. Gracias por las vidas que han salvado y gracias por las que están salvando en este preciso instante. Te pedimos que pongas tu mano poderosa en toda esta situación, Señor, y que tú permitas que más vidas puedan ser rescatadas. Nos ponemos en tus manos y te suplicamos que también haya liberación de recursos para aquellos que han perdido sus casas, sus bienes, para aquellos que están en refugios, experimentando ahora el miedo, la soledad, el abandono. Ten misericordia de ellos y que tu presencia sea la mayor realidad en sus vidas. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos humildemente. Amén y amén.
Bienvenidos una vez más a la serie Caminos de Sabiduría. Esta vez voy a estar compartiendo con ustedes porciones selectas del libro de los Proverbios. Estamos meditando en Proverbios y les animé desde el primer sermón de esta serie, este es el quinto mensaje, a que comenzaran a leer el libro de los Proverbios. Si leían al menos uno por día, en 31 días habrán terminado el libro completo. Hoy específicamente quiero preguntarles algo porque en sermones anteriores inicié también la introducción compartiendo preguntas de reflexión que nos pueden hacer meditar y reflexionar, tratando de obtener, por supuesto, la mayor sabiduría posible de esas interrogantes. Pero quiero preguntarte, ¿cuáles han sido los peores días de tu vida? Trata de recordar. Pastor, no vine aquí a que usted me recordara los peores días de mi vida. Lo siento, pero quiero tratar de sacar alguna lección de esto. ¿Alguno de esos días, después de tú haberlos identificado, tiene relación con el sentimiento, el enojo, la ira o la furia? Piensa en eso. Hay días peores porque o amanecimos con alguna mala noticia por cuenta de que nuestras finanzas fueron afectadas, o pudimos haber perdido algún familiar, un ser querido, o la partida de un amigo, o de pronto el abandono. Pero ahora quiero que te concentres en esto. ¿Cuáles de esos peores días de tu vida fueron días en los que experimentaste el sentimiento interior de la ira, el enojo o furia? Y es que nuestra relación con la ira puede ubicarnos o como víctimas de la ira o como protagonistas de la ira. Yo he estado reflexionando muchísimo esta semana sobre el tema porque a mí me ha tocado de manera muy personal, de diferentes maneras, tanto por contextos en los que en determinadas ocasiones fui sometido porque no tenía otra opción que vivir ahí donde vivía o presenciar las escenas que estaba presenciando o estar en el lugar donde estaba. No tenía otra opción, yo no podía controlar ni elegir si estar o no estar en el lugar, sencillamente estaba. Y hubo varias escenas que vinieron a mi mente de tiempo de mi infancia y de mi adolescencia, pero también ya después de mi temprana juventud, hasta de este momento en que estoy viviendo. Y entonces en algunos me pude identificar como víctima de la ira o del enojo ajeno, pero en otros me veía a mí mismo como protagonista y en esos me avergoncé mucho más. Pero la ira es muy seria en sus políticas de no discriminación. Usted sabe a qué me estoy refiriendo, ¿no? Hoy cuando usted aplica a un trabajo o a trabajar con una compañía, incluso se han hecho públicas las políticas de no discriminación. Y dice, esta empresa no discrimina ni por el sexo, ni por la religión, ni por muchas otras cosas. No, bueno, si alguien no discrimina y respeta muchísimo las políticas de no discriminación, es la ira. La ira puede atrapar a cualquiera, no importa la edad que tengas, no importa tu sexo, puedes ser hombre o mujer, puedes llegar a ser atrapado por la ira, ya sea como víctima o tú siendo protagonista de ella. Y menos aún por la capacidad académica. He visto gente con títulos muy airados. Es más, les voy a decir, he visto hombres y mujeres muy piadosos también airados. Y aunque la piedad ciertamente nos puede ayudar mucho a controlar la ira, pero uno no puede negar la realidad de que aún gente muy piadosa se ha airado bastante. Y no solo se ha airado, ha tomado acciones tristes. Así que la ira respeta bastante esto en el sentido de que todos podemos llegar a ser alcanzados por ellas y todos podríamos incluso también a ser dominados por ella. Y la ira, por cierto, puede encontrarse donde quiera que haya humanos. Lo mismo alguien puede explotar en un ataque de ira y enojo en una corte de justicia, por ejemplo. En una sala de prensa, he visto en salas de prensa incluso donde ha estado el presidente de los Estados Unidos y alguien ha lanzado hasta un zapato al presidente en ataque de ira. O en los hogares quizás no lanzan zapatos. Hay alguna frase por ahí, se están tirando los calderos, escucha. Ataques de ira en el hogar. O en las escuelas, en los aeropuertos. O en un avión, hasta volando la gente puede entrar en ataque de ira y de enojo. Así que la ira no solo es evidente en campos de batalla, sino en escuelas, en cortes de justicias, en las calles más peligrosas de un país, pero también en las plazas más tranquilas del mundo. En algún momento pueden haber explosiones de ira. ¿Cuál fue el detonante de esos sentimientos, de esos peores días de tu vida en el que tú identificas? ¿Fue el peor día de mi vida porque fui víctima de la ira o el enojo ajeno o porque yo mismo fui protagonista de la ira?
Pero has llegado a pensar, ¿qué fue lo que detonó en mí esa reacción por causa del enojo, de la ira? ¿Cuál fue el gatillo que alguien empujó para que se disparara en mí lo peor que hay dentro de mí? Y yo dijera lo que dije o hiciera lo que hice. ¿Qué fue lo que provocó eso? Esa es una pregunta importante también cuando los expertos dicen si algo nos puede ayudar a controlar la ira es entender cuáles son los disparadores o los detonadores de la ira interior en nosotros. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante, pero la ira también se conceptualiza incluso dentro de la teología católica como uno de los pecados capitales. ¿Saben por qué se les llama pecados capitales? No, porque ese pecado denota muchos otros pecados. Y la ira es uno de ellos. Es un sentimiento interior que si no se logra controlar, puede llevarnos a pecar de muchas otras maneras a los seres humanos. Según el diccionario de la Real Academia Española, ira es un sentimiento de indignación que produce enojo, un fuerte enojo. Así que, ¿cómo yo puedo saber que estoy irado? Porque me siento indignado. Por diferentes razones y sinónimos es cólera, enojo, enfado, rabia, furor. Y en su mayor estadio o expresión es lo que se conoce como furia. La furia es una ira exaltada. La furia es mayor a la ira en grado de indignación y de intensidad. Nos hace sentir extremadamente irritados e impulsarnos a actuar con violencia, incluso con agresividad. Y a la persona que es muy dada a la ira se le conoce como iracundo, enojón, en otras culturas cabreado. Espero no estar diciendo ninguna mala palabra. Sí, pues eso es un peligro de hablar a una cultura, a gente de otras culturas. Y si lo dije, no te enojes, discúlpame, no. Pero son palabras que encontré en diccionarios. Ahora, ¿qué dice Proverbios? Este libro en el que se nos está enseñando que si queremos vivir una vida dichosa en este mundo, a pesar de que hayan situaciones o personas que nos provoquen a ira, este libro me está diciendo, hay maneras en que tú y yo, en un mundo así hostil, donde todos, hasta los más piadosos y piadosas, podemos llegar a ser provocados a ira y enojo. Si tomamos en cuenta el consejo de este libro, podemos llegar a vivir una vida mucho más dichosa y feliz, mucho más bienaventurada. Hay una idea que contiene el libro de los Proverbios y que quiero compartir con ustedes y entiendo que es una joya, una joya. Esta mañana les voy a compartir una joya y es esta. Controlar la ira es una inmensa fortaleza de las personas sabias. Toma nota de ella o tómale foto en la pantalla. Controlar la ira es una de las mayores fortalezas interiores de las personas sabias. Y si es así, pastor, ¿cómo puedo aprender a controlar la ira? En primer lugar, analizando su naturaleza, entendiendo qué es la ira, cuál es su naturaleza, cuál es su esencia, cómo actúa y cómo puedo llegar a controlarla. Pero en primer lugar, analizando su naturaleza. Primero es un sentimiento interior natural. Un sentimiento natural de supervivencia en el ser humano que puede provocar que hagamos una de las dos cosas, o huir de una situación o defendernos ante determinada situación. Y es importante saber también que no toda ira está fuera de lugar. Porque hay un extremo en pensar que si me siento airado puedo estar pecando. No. Es tan natural como cuando alguien se da un golpe en el pie, ya sea porque alguien lo causó, porque tú mismo te lo diste, lo natural que cosa es primero que me duela, pero aún antes de sentir dolor, ¿qué es lo primero que uno hace a veces? Gritar, no gritar. ¿Verdad? Que hemos gritado a veces. Es natural, grita, te duele, grita. Si no gritas ni te duele, estás muerto entonces. Y hay circunstancias en las que uno debería sentirse muy indignado. No me estoy indignando, pero hay situaciones así, en las que uno debería sentirse indignado. Y si no te sientes indignado, algo no está bien interiormente. O en tu mente o en tu corazón. Pero hay situaciones, hay actitudes que deberían indignarnos. Así que no toda ira está fuera de lugar, puede llegar a ser una respuesta justa, sana y natural, dependiendo del contexto y dependiendo de la situación. La ira en justa reacción es como ese grito de angustia por causa de un golpe que se ha recibido. La ira humana puede ser una respuesta también emocional normal y natural a la percepción de la maldad, la injusticia y el abuso. ¿Sabías tú también que Dios, que es santo, 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 estábamos cantando, tú eres santo, 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 el Dios santo también se aira y se enoja?
En la Biblia, por ejemplo, hay expresiones que quiero compartir contigo y que expresan el grado de indignación que Dios ha llegado a sentir o que llega a sentir ante determinadas circunstancias o individuos. Pero a diferencia de sus atributos, y esto me llamó muchísimo la atención, hay atributos en Dios que siempre se han expresado: su santidad, su justicia, su poder, su rectitud, su amor. ¿Cuándo fue el primer momento en que Dios sintió ira? Es una pregunta teológica profunda. Si Dios es eterno, ¿en qué momento empezó Dios a sentir ira? Bueno, la primera referencia que tenemos en la Biblia, al menos que aparezca, es en el momento en que el hombre peca contra Dios. Hay varios relatos contenidos en el Antiguo Testamento en el que la Biblia dice que Dios se enciende en ira. Ese es el lenguaje que utiliza el Antiguo Testamento. Se encendió en ira. Y parte de esa encendida interior de ira en Dios es por causa de actitudes pecaminosas. Así que la ira de Dios es una extensión en sus atributos de su justicia, de su amor, de su santidad. Y yo me empecé a preguntar cuando leí algunos textos de teología sobre la ira de Dios, ¿y no sería también que cuando Lucifer se rebeló contra Dios, Dios pudo haber sentido enojo y ira por causa de la rebelión de ese ser? Bueno, se los dejo ahí como tarea para que puedan investigar, pero la ira de Dios es esto, una extensión de su santidad. Y estas son algunas expresiones en la Biblia, van a aparecer también en pantalla con las referencias bíblicas, pero la Biblia menciona expresiones como esta: la ira de Jehová se encendió en gran manera. El ardor de la ira de Jehová, el furor y la ira de Jehová. Se encendió la ira de Jehová. Y todas estas referencias bíblicas del Antiguo Testamento a la ira de Dios señalan que el ser humano, con su rebelión y su maldad, ha provocado la ira de Dios, desatando los justos juicios de Dios. ¿Pero qué es la ira de Dios? Hay una Biblia, sobre todo se la recomiendo a los maestros que enseñan acá en la iglesia, la Biblia de estudio de teología bíblica, que salió recientemente, y en él aparece un artículo completo relacionado con la ira de Dios de un teólogo norteamericano llamado Christopher Morgan, y él la conceptualiza así. En la página 2456 dice: la ira de Dios es su respuesta santa hacia todo lo que es impuro, su juicio justo contra la injusticia, su firme respuesta a la infidelidad del pacto, su correcta oposición a la traición cósmica del pecado. Esa es la ira de Dios. En otras palabras, de manera muy sencilla, todas las veces que nosotros pecamos o nos rebelamos contra Dios, estamos provocando la ira de Dios, la justa ira de Dios. Y aun cuando Dios también en su santidad y justicia es un Dios en quien puede arder efectivamente la ira, la Biblia deja en claro algo importante: Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Así dice la Biblia. Léalo en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Número capítulo 14, versículo 18. Salmo 103, 8. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así que la ira de Dios es un tema amplio de teología bíblica que no voy a abordar hoy por cuestiones obvias de tiempo, pero la Biblia deja muy claro que los pecadores que se arrepienten y que creen en Dios, aunque merecemos la ira divina, recibimos misericordia y perdón. Porque esa ira en sí mismo la recibió como castigo el Señor Jesucristo. Así que todo aquel que cree en Él es perdonado y no sufre la ira de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, Romanos capítulo número 3, versículos 23 al 26, la Nueva Traducción Viviente dice así: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Pero además, ¿sabías tú que el hombre perfecto, Jesucristo, también demostró ira y enojo? Hay 3 ejemplos que voy a mencionar en esta mañana. Uno de ellos que pueden leer después en Marcos capítulo número 10, versículos del 13 hasta el 16. Y me llama muchísimo la atención el contexto.
Porque Jesús siente ira no con fariseos, que eran sus enemigos declarados, sus peores críticos. Jesús aquí está sintiendo enojo, molestia e ira con sus discípulos, con sus seguidores. Y el contexto era este. La gente estaba trayendo a los niños para que Jesús los bendijera. Y los discípulos cuidando al maestro, que no debe estar tan accesible y a quien no debe molestar porque es el maestro. Entonces le decían a la gente, váyanse con sus niños y todos. Y Jesús se enoja al ver que sus discípulos, a quienes Él les está modelando cómo recibir a los niños, amar a la familia y dejar que le trajeran los niños, los están aislando. Y la Biblia dice que en ese momento Jesús sintió enojo contra los discípulos. Cuando usted lee Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16, dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se indignó. Y les dijo, dejan que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay otro segundo ejemplo en el que Jesús se enoja. Era día de reposo. Y los que enseñaban la ley se estaban tratando de asegurar de que Jesús no violara la ley, porque en día de reposo supuestamente no debían sanar, no debían hacer milagros. Y Jesús vio a un hombre con la mano seca. Y él sabía las intenciones, ¿no? Y se enoja porque los religiosos principales de la época sencillamente estaban tratando de hallar alguna razón por la cual acusar a Jesús. Si sanas hoy, estás violando la ley. Los muy religiosos. Dice la Biblia en Marcos 3, entonces Jesús mirándolos alrededor con enojo, dice la Biblia, con enojo, entristecido también por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo así, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Y lo hizo profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Y un tercer ejemplo que, por cierto, casi todos los evangelistas hacen mención a este evento es cuando Jesús llega al templo y ve que la casa de oración del Padre, donde la gente estaba viniendo a adorar, y parte de la adoración de aquel momento era sacrificar animales, y entonces los que vendían animales estaban aprovechando del acto de adoración litúrgico de la compra de animales para sacrificarlos a Dios en holocausto y en ofrenda a Dios, y se aprovechaban de eso para vender los animales y sacarle más dinero al animal de lo que el animal valía. Y estaban convirtiendo la casa de oración en lugar de negocio. Y Jesús se enoja. Pero ahora va más allá que el enojo interior. Jesús dice en la Biblia que toma como un látigo, algo para azotar, y comienza a volcar la mesa de los cambistas. Toma una acción producto del enojo que siente. Usted puede leerlo en Juan capítulo 2, versículos del 13 al 16. Y más adelante también puede leer Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19, cuando Jesús hace más de una limpieza en el templo por causa de esto. Y este acto de Jesús incluyó no solo el enojo interior, incluyó confrontación, recriminó a quienes estaban haciendo esto, los mercaderes que estaban profanando el lugar de oración y adoración como un centro de negocios. Pero no solo eso, se estaban aprovechando incluso de las viudas. Una viuda casi no tiene dinero, bueno, al menos en aquel momento de la historia y en aquella cultura. Y la viuda piadosa que quería venir a adorar al Señor, a esa también le cobraban mucho más por el animalito que venía a ofrecer. Así que estaban abusando incluso de la viuda. ¿Qué les importaba a la viuda? Ellos querían el dinero de la viuda y extorsionar a la viuda. Y dice que Jesús sintió enojo. Así que los cambistas no solo estaban profanando el templo, los creyentes estaban siendo engañados y explotados. Era una injusticia verdaderamente descarada. Y hasta las viudas que venían a adorar estaban siendo explotadas por aquellos negociantes. Jesús entonces, al volcar las mesas y sacar del templo a los cambistas, estaba expresando su ira contra el pecado, la opresión, la explotación y el abuso. Y siendo justo y santo con su ira, estaba respondiendo adecuadamente al pecado. Por eso, dependiendo de las circunstancias y las personas, la ira puede ser una reacción normal. Y en el Nuevo Testamento ahora nos indica que debemos, los creyentes, quienes conocemos a Jesús, quienes seguimos el ejemplo de Jesús, la Biblia nos insiste en que deberíamos aprender a autocontrolarnos y no dilatar por mucho tiempo. Fíjense, no reprimir el sentimiento de la ira, sino no permitir que ella nos domine ni dilatar interiormente el sentimiento de enojo.
Y un pasaje clave que les quiero dejar es Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, donde dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para airarse. Y quiero que noten esta correlación entre palabras y sentimientos. Porque al parecer no, yo lo sé porque me he airado también. Cuando uno está airado, es difícil controlar los labios y la lengua. Pero dice Santiago: sean tardo para airarse, tardo para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo 20 así: el enojo de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos controlarnos? Porque el enojo de una persona, por santa y piadosa que sea, no produce la vida justa que Dios quiere en el creyente. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, el versículo 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea en nosotros. Y quiero que note cómo el versículo 19, Santiago está relacionando el hablar con la ira. Así que cuando estamos airados podemos hablar lo que no conviene. Y las palabras ofensivas que salen disparadas de nuestra boca como expresión de nuestra ira no tienen nada que ver con la vida justa y piadosa que Dios quiere que vivamos. De ahí el consejo: sean lentos para hablar, sean lentos para airarse. Pero ¿cuáles son o pudieran ser esos desencadenantes? Yo mencioné o enlisté algunos o disparadores de la ira, pero pueden ser situaciones o personas. Situaciones o personas que tratan de sacar lo peor de ti y de mí. Por ejemplo, provocaciones directas o indirectas. Situaciones incómodas o desagradables que algunas personas generan. O por daños reales recibidos cuando nos han robado, o alguna persona que ha sido violada o maltratada o abusada. Es normal sentir enojo e ira. Cuando hemos sido abandonados, situaciones donde nos sentimos en peligro pueden llegar a provocarnos ira. Cuando estamos bajo mucho estrés, deberíamos tomar cuidado también de no airarnos. Cuando hemos sufrido una gran desilusión por estímulos dañinos, cuando hay dolor o malestar físico, hay personas que están sufriendo una enfermedad y por causa del dolor usted nota cómo el carácter se irrita y comienzan a expresar ira y enojo. Puede ser una reacción normal. Cuando hemos recibido algún ataque verbal o físico, cuando hemos sufrido humillaciones o burlas de parte de otros, o sencillamente hemos sido víctimas de injusticia o estamos mirando que se está actuando injustamente con otros, podemos llegar a sentir ira. Cuando todavía hay heridas abiertas del pasado, celos amorosos que no se saben controlar pueden provocar ira. ¿No escuchan ustedes de vez en cuando las noticias de un esposo que asesinó a una esposa o una esposa que mató al esposo y todo comenzó con celos? O celos también de índole profesional, el celo profesional. O la frustración por la incapacidad de alcanzar metas o por la sensación de permanecer estancado, entonces comienzas a alimentar la ira o el enojo. O también por necesidades básicas no satisfechas. Cuando tenemos hambre, pues somos mucho más propensos a airarnos. O cuando necesidades sexuales no son satisfechas correctamente. O cuando estamos provocando o bajo o sufriendo un alto nivel de estrés, también puede ser un disparador. La ira y el enojo son sentimientos que contagian. Ellos generan una cultura de violencia. Mira lo que dice Proverbios 26-21. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. Y quiero que observe bien las imágenes que utiliza aquí la Biblia. Brasas, leña, fuego, encender, contagia. Ustedes saben que los fuegos se propagan. La ira se puede propagar, y aun cuando uno empieza en ti permanecer o vivir o estar sometido a un ambiente donde hay personas iracundas o bajo mucho estrés y la gente lo que expresa sobre todo es ira, eso te puede llegar a contagiar también a ti o a mí. Así que pudiera aprenderse esa reacción interior de airarnos, cualquiera que haya sido el disparador o el detonador de la ira. Es fácil aprender a reaccionar con enojo cuando te haces acompañar de gente iracunda. Por lo tanto, voy a reiterar lo que dije en un sermón anterior. Hay relaciones que no nos convienen. Hay ambientes que no nos convienen para nada. Y quizás estás ganando bastante dinero ahí, pero el ambiente se te va a corromper tanto, es mejor que busques otro lugar donde hacer dinero, que sea más sano y más tranquilo. Proverbios 22-24 lo dice así: no te entremetas con el iracundo, el que fácilmente se aira o se explota, ni te acompañes con el hombre de enojos.
La Biblia sabiamente nos dice, hay ambientes que nos pueden contagiar, hay actitudes que podemos llegar a imitar. ¿Por qué soy así? Porque así vi a mi papá. Me lo enseñó mi abuelo o mi abuela, que era una iracunda. Los ambientes, las actitudes de ira son contagiantes. Dice la Biblia, ¿por qué no te acompañas con el hombre de enojo ni con el iracundo? No sea que aprendas sus maneras, dice la Biblia, y tomes lazo para tu alma y llegas a ser prisionero de la ira. ¿Qué produce la ira? Rencillas, más de las que hay, sí, más de las que hay. Quizás con tu ira quieras dominar la situación o intimidar a la otra persona para que se quede quieto. No, la Biblia dice que un resultado natural de la ira también es producir mucha más rencilla de la que ya estás sufriendo o a la cual estás expuesto. Enaltece también la necedad. Nos roba la paz, oscurece el pensamiento, exacerba nuestras peores emociones, pudiendo llegar a sacar lo peor de nosotros. No importa cuán piadoso o piadosa seas, va a sacar lo peor. ¿Por qué? Porque eres un ser humano. Y los seres humanos todos hemos sido afectados por el pecado. La ira sostenida o frecuente también nos puede amargar, puede llevarte a arruinar. Escucha, todo lo que tienes o lo que has hecho de bueno hasta ahora. Proverbios 14:29 nos advierte, el que tarda en airarse, el que logra controlar un poco más la ira, es grande en entendimiento. Por eso se distingue como una fortaleza interior importante de la gente sabia. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 15:18, el hombre iracundo, por cierto no tiene nada que ver con sexo, aunque alguien pudiera decir, ¿quiénes son más iracundas, las mujeres o los hombres? El género humano en general. Pero Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo, el ser humano iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y aquí quiero advertir de algo. Hay personas que les ha gustado tanto y han probado ya tanto los ambientes hostiles del enojo y la ira, que algunos maquiavélicamente utilizan su enojo o montan unas escenas fabulosas de enojo para controlar a otros. ¿Por qué se enoja tanto? No está enojado, está montando una escena de enojo para controlarte. O quizás eres tú mismo o tú mismo. Qué bien actúas, ¿eh? Pero escucha, es lo que se conoce técnicamente como la ira manipuladora. Son individuos que utilizan el enojo como una herramienta muy efectiva y esto es lo que intentan. Puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, en algún otro contexto, pero la utilizan sobre todo, o se hacen sentir muy enojados, muy indignados, muy ofendidos para manipular, para controlar, para dominar a los demás. Son personas que les encanta tener casi todo bajo su dominio o control. Por eso son manipuladores por naturaleza. Crean episodios de ira que pueden ser de una ira producto de una ira genuina en ocasiones, pero puede ser actuada o sobreactuada. Generalmente acompañan la ira con amenazas, con humillaciones. Pueden desatar incluso episodios de violencia, golpean contra una mesa. Yo he visto paredes con hoyos. No, eso fue hace unos días atrás que se puso muy mal el pobre. O la pobre. Entonces tiran objetos, intentan parecer temibles, no son empáticos, más bien son centrados en sí mismos. Lo que interiormente desean es que te sometas sin cuestionar, que los obedezcas y así lograr su objetivo. Los iracundos manipuladores son gente de pocos amigos. ¿Saben por qué? Porque no saben hacer felices a otros. ¿Y quién quiere estar al lado de una persona que no me hace feliz? ¿No han escuchado ustedes esta expresión? Haz todo lo que te diga porque no la quieres ver enojada o enojado. ¿Por qué se ríen? Así que recuerda, controlar la ira es una inmensa fortaleza de personas sabias. Como pastor puedo aprender a controlar la ira. Bueno, primero analizando la naturaleza de la ira. En segundo lugar, entendiendo cómo actúa. Cuando estamos airados nos sentimos indignados en extremo. Puede provocar en nosotros resentimiento, irritabilidad, pensamientos negativos, genera repulsión y odio hacia otras personas o hacia determinadas acciones, creando así aversión o repugnancia. La ira ciertamente limita nuestra comunicación, por eso es cuando tengas la cabeza así caliente y se te enrojezcan las orejas, si es que te logras ver en un espejo a ti misma o a ti mismo, no hables. Detente. Y espera otro momento para comunicar lo que sientes o lo que crees del asunto. Porque si algo hace la ira es que no nos permite comunicarnos con claridad y asertividad.
La ira además estimula los insultos y lanza las peores maldiciones. Aun cuando el enojo y la ira estén justificados, nos pueden hacer actuar irracionalmente. Y se los digo porque conozco escenas. Algunas que las escuché y me las contó gente muy cercana a mi vida, otras que las vi, otras que las viví. Pero en ocasiones hay circunstancias, o hay ofensas, o hay injusticias, o hay abusos en las que justamente nos indigna interiormente, pero si no nos sabemos controlar, podemos ponernos a nosotros mismos en la peor posición, en una peor posición de la persona que nos está tratando de provocar, o de la situación que está tratando de sacar de ti, de mí, lo peor. Así que aun cuando el enojo y la ira pueden estar justificados por ti y por mí, nos pueden hacer actuar de manera irracional. Y recuerda, tú y yo no somos animales, somos seres humanos. Y parte de la imagen de Dios en nosotros es que somos seres racionales. Tenemos la capacidad de pensar, de racionalizar, de reflexionar, de meditar, de controlarnos, sobre todo a los creyentes que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero síntomas físicos, ¿cómo puedo saber si estoy enojado? Bueno, eso fácilmente cualquiera lo sabe. Pero generalmente provoca dolores de cabeza, respiración acelerada, agitación cardíaca. Hay gente que le ha dado infarto del nivel de ira y enojo que han llegado a albergar en el interior de sus vidas. La ira nos puede conducir a hacer locuras, es decir, que actuemos de forma irracional y hasta actuar con violencia o crueldad. En Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Recuerda eso, si me enojo fácilmente, puedo llegar a actuar con locura o a hacer locuras que no me convienen a mí ni a los demás que están a mi alrededor. Y hay dos personajes que vinieron a mi mente. El primero, Moisés. Hermanos, estudia la vida de Moisés. Hay varios libros que hablan de él, pero dicen que fue uno de los hombres más mansos que hubo en la tierra. ¿Y sabía usted que Moisés, por causa de una situación que no tenía que ver con él, por cierto, era un egipcio maltratando a un hebreo? Y aquello lo encendió interiormente en ira. ¿Saben qué hizo? Mató al egipcio. Y tuvo que salir huyendo. Y pasó varios años de su vida en el desierto después. Sí, Dios lo usó posteriormente. Pero un hombre manso fue provocado a sacar de él lo peor al punto que mató a otro hombre. No estamos inventando nada. La Biblia nos está alertando. Otro caso, Saúl. Y ahí no eran celos amorosos. Eran celos también por poder. La gente empezó a elogiar y a reconocer a David por sus grandes victorias. Y David comenzó a sentir celos. Celos que lo volvieron loco y comenzaron a intentar matar a David. Por causa de la ira. Así que la ira por naturaleza engendra violencia y puede llegar a ser letal. Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Así que la ira puede llevarnos a provocar contiendas, nos hace pecar de maneras agresivas y dañinas. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Muchas veces. Proverbios 21:9, mejor es vivir, me encantó vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Pero eso aplica también, hay hombres que son rencillosos, mujeres muy mansas, y el hombre por todo pelea, a todo le molesta. Es igual, lo mismo se aplica. Y la Biblia compara a la mujer rencillosa, a la persona rencillosa, para que no piensen que estoy haciendo distinción de género aquí, como una gotera continua. Mira que mortifica una gotera. En mi país, como quizás en otros países latinos, ¿recuerdan las casas de teja? A veces se partían las tejas, atravesaba la gota el papelón, la madera, entonces había que poner calderos de la cocina para recoger el agua que caía del techo. Y era ¡pam! Y si era de noche no me dejaba dormir, la gotera dichosa esa. Así, la gente rencillosa es así, ¡pam! Como gotera continua. La ira expresada en constantes rencillas no es meramente una cuestión femenina, sino que cualquier ser humano a la luz de la Biblia puede convertirse en una persona contenciosa. ¿Y qué podríamos llegar a perder si no controlamos la ira? Si te importa mucho el dinero, lo puedes llegar a perder todo, por cierto. A ver si te calmas un poquito. El dinero lo vas a perder. Puedes llegar a afectar tu personalidad, tu carácter, nos hace personas rencillosas, contenciosas, vengativas, pendencieras y conflictivos. Te aseguro, nadie va a querer estar al lado tuyo, ¿eh? Y vas a perder amigos o gente que te quiere. Pero miren qué nos puede hacer perder la ira o el enojo descontrolado, nuestra libertad. Hay gente que han tenido la libertad y en un momento de ira en el que se descontrolaron por completo, hicieron algo que no debieron hacer y terminaron tras las rejas. Yo los he conocido.
Gente buena. Gente que no tenían delito ninguno antes de ese evento triste de sus vidas. Pero se les calentó tanta la cabeza con la ira que llegaron a actuar causando la muerte de otra persona. Puedes llegar a perder a tu familia. He conocido también personas así que han sido tan iracundos, se han convertido en personas tan amargadas, tan airadas, tan enojadas que la familia dice: no te soportamos más, te tienes que largar de aquí. O se largan ellos y lo dejan solo. Y un día amanece así sola. ¿Y dónde están los demás? ¿Los perdiste? La ira. Puedes llegar a perder tu testimonio personal. Podemos llegar a perder el respeto que hemos ganado de otros, nuestra reputación, algo más, el gozo y la paz interior. Pudiéramos llegar a perder los estudios o el empleo que tienes ahora. Pudiéramos llegar a perder nuestros ingresos. Podemos llegar a perder la confianza en nosotros mismos. ¿Sabes por qué? ¿Cómo fue posible que yo no me llegara a controlar? Puedo llegar a confiar en mí mismo si se repite una situación extrema como esta, en la que me ve expuesto o expuesta a ella una vez más en la vida. Uno puede llegar a perder la confianza en uno mismo, pero no solo esto, otros pueden llegar a perder la confianza en nosotros. Podemos llegar a perder la buena salud, porque personas que acostumbran a enojarse demasiado pueden llegar a padecer de migrañas, de úlceras y alteración cardíaca. Podemos llegar a perder nuestras mejores oportunidades, podemos llegar a perder buenas relaciones, así que es importante controlar la ira, identificarla como una de las mayores fortalezas de las personas sabias. ¿Y cómo podemos hacerlo? Analizando la naturaleza de la ira, entendiendo cómo actúa la ira y, en tercer y último lugar, aprendiendo a gestionarla o a controlarla. Se puede aprender. Esa es una buena noticia. Ambos, el necio y el sabio, van a experimentar ira. El hombre y la mujer experimentarán enojo y furor. Es natural, porque somos seres humanos, sentir en determinadas ocasiones enojo. Pero hay mucha sabiduría en aprender a frenar la ira. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. A mí no me importa. Ahora me vas a oír y te voy a decir todo lo que te quiero decir. No seas necia o necio. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Así que no prolongues tus estados de ira o enojo para no pecar ni contra Dios, ni contra ti mismo, ni contra tu prójimo. Un pasaje precioso en Efesios 4, 26, 27. Dice la Biblia: aírate, pero no peques. Es decir, es normal que aún un creyente o una creyente puede llegar a enojarse, a airarse. Justamente puede llegar a hacerlo, pero no peques. Y hay otro consejo más: que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, no dilates la ira, en otras palabras. Ni deis lugar al diablo. Así que considero muy valioso e iluminador un comentario que encontré también de un respetable estudioso de la Biblia, John MacArthur, que escribió lo siguiente. Dice: conforme al Nuevo Testamento, escuche esto, me encantó. El enojo puede ser bueno o malo, dependiendo del motivo y el propósito. Es posible que Pablo sancionara aquí en este pasaje de Efesios la indignación justa, que es enojarse por la maldad ajena. Y este tipo de enojo piadoso hace que el creyente deteste la injusticia. Por eso hay situaciones en las que tú y yo pudiéramos estar que si no nos enojamos, algo no está bien en nosotros. Pero si estamos mirando una escena de abuso, de injusticia, de maltrato físico o verbal, deberíamos enojarnos. Y es posible que Pablo aquí estuviera sancionando esa indignación que es justa y es santa hacia la maldad. Ese tipo de enojo piadoso hace que el creyente deteste la injusticia, la inmoralidad, la impiedad y todas las demás manifestaciones pecaminosas. Si ese enojo está libre de todo egoísmo y se basa en el amor de Dios y a los demás, no solo, dice MacArthur, es permisible, sino que es ordenado. Jesús mismo expresó un enojo justo y santo. Así que quien no aprende a controlar el enojo permanece desprotegido como una ciudad sin muro. Proverbios 25:28 lo ilustra así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre o la mujer cuyo espíritu no tiene rienda, no se sabe autocontrolar. Y pasar la ofensa por alto es una manera muy práctica de detener el furor. Mire lo que dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y es honra pasar por alto la ofensa de otros. Así que tú y yo podemos desarrollar una fortaleza interior increíble cuando aprendemos a controlar la ira. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte,
Puedes ser muy fuerte físicamente, pero si no te sabes controlar de forma interior, eres débil. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Así que aquí les dejo algunas aplicaciones muy prácticas. Y recuerden que podemos estar en dos escenarios cuando experimentamos ira. Uno en los que tú y yo somos protagonistas, los enojados, los airados, los molestos, los furiosos. Pero pueden haber escenas en las que tú y yo somos víctimas del enojo ajeno. Ahora, si tú y yo somos los protagonistas, ¿qué hacer? Es importante primero identificar cuáles son los detonadores de la ira en nosotros. ¿Qué es lo que dispara en mí la ira? ¿Por qué? Porque si identifico cuáles son esos disparadores o detonadores, voy a tratar de evitar circunstancias, situaciones, ambientes o conversaciones que pueden detonar en mí esa ira. Por lo tanto, identifica claramente cuáles son esos desencadenantes de la ira en ti. Y esto es crucial para aprender a gestionar la ira. Segundo, sé consciente de lo que puedes controlar y de lo que no puedes controlar. Hay gente que se enojan hasta con el auto. No me enciende. Está lloviendo. Hay cosas que no podemos controlar. El clima no lo puedes controlar. Los efectos del clima no los puedes controlar. Okay. Hay gente que no se puede controlar, ¿verdad que no? Así que sé consciente de lo que puedes controlar y de lo que no puedes controlar. Cuando te percatas que la ira está intentando controlarte, frena tu ira, no te dejes dominar por ella. Tú y yo somos seres racionales, podemos actuar distinto a los animales furiosos, podemos serenarnos y dejar que se nos enfríe la mente. Un consejo, yo lo he hecho a veces, me aíslo. Me siento que salgo, si puedo salir, respiro, tomo aire, me doy un paseíto por ahí y regreso. Eso te va a ayudar a protegerte a ti mismo y a aliviar tensiones. Y otra cosa que me ha ayudado, cuando identifico que estoy airado o enojado, es buscar apoyo de alguien que nos puede escuchar, no nos va a juzgar, va a decir yo te entiendo, yo me he sentido así en la vida, pero hijito o hijita, eso que estás pensando hacer no es lo mejor. No mandes ese email, no respondas ese mensaje de WhatsApp y no asistas a esa conversación. Eso va a detonar peores consecuencias. Así que busca apoyo de alguien que pueda escucharte sin que te juzgue y que te ayude a pensar con claridad, con frialdad y que te ayude a encontrar una mejor salida para la situación. Intenta pensar también en las consecuencias, lo que puedes perder por causa de no controlar tu ira. Pero si eres víctima de la ira ajena, no soy yo el iracundo, pastor, yo soy un santo, una santa, yo no peco con ira. A mí ese pecado no me alcanza, a todos nos alcanza. Pero si eres víctima de la ira ajena, húyele a los iracundos, manipuladores y controladores. Cuida tus palabras y tus acciones cuando estés frente a una persona iracunda que se deja dominar por la ira o que intenta dominarte con su ira. Responde con serenidad, evita los ambientes hostiles cada vez que los puedas evitar. No dispares el gatillo de la furia ajena. Hay gente que sabe en qué gatillo apretar. Ya los conocen. Si le hablo de este tema, yo sé que no va a aguantar. Y así la quiero ver. Quiero sacar lo peor de ella. Lo disfrutan mirando cómo los demás sacan lo peor de sí mismos. Mira, si tú eres cristiano, tú no puedes estar disfrutando el apretar gatillos que disparen en otro la ira y el enojo. ¿Sabes por qué? Porque el enojo de otro es una de las cosas que tú no puedes controlar. Quizás la tuya sí. Y no me estoy airando, ¿eh? Pero la ira ajena no la podemos controlar a veces, aunque querramos. Por lo tanto, no aprietes el gatillo que va a disparar la ira ajena. Existen historias de personas que lanzaron a segundas personas a actuar con agresividad. He conocido casos así. Ellos no son los que han provocado el asesinato de otro o la violencia de otro, pero es el que empuja. Usted sí los conoce, ¿no? Él no se da golpe, pero te empuja. Y entonces ese sabe cómo apretar el gatillo del otro, de ese tercero, que no sabe controlar su ira o que puede tomar acciones muy violentas. Y si sabes que tu cónyuge o tu compañero de trabajo o alguno de tus hijos actúa así, con ira, es gruñón, es pendenciero, aprende a responder con firmeza, pero no infundas mayor fuego a las chispas de furia que disparan. Y termino con este texto en Proverbios 15:1. Si eres víctima de la ira ajena, recuerda esto: la blanda respuesta, dice la Biblia, que es la palabra de Dios, quita la ira. Mas la palabra áspera
hace subir el furor. Aprende a hablar con palabras blandas, sobrias y tranquilas. Y dile así, me parece que ese no es un buen momento para hablar este asunto. ¿Por qué no lo hablamos después, otro día? No te voy a responder ahora todo eso que me has dicho. Me gustaría conversarlo en otro momento. Goodbye. Blanda respuesta. Y déjalo para más tarde. Pero amados amigos y hermanos, la vida cristiana se trata, escucha esto, de experimentar una transformación integral. Es decir, que abarca todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el autocontrol, el momento en que tú y yo experimentamos ira. La vida cristiana consiste además en permitir que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, controle nuestro ser, incluyendo nuestra mentalidad, nuestras actitudes, nuestros comportamientos y nuestras reacciones. Si eres alguien a quien le cuesta demasiado controlar tu propia ira, quizás no te enojes, pero quizás, déjame decírtelo bien blando, quizás si todavía no logras controlar la ira, necesitas conocer a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que cuando una persona ha creído en Cristo, el Espíritu Santo de Dios, quien es una persona real, viene a habitar, a morar en nuestro interior. Y un fruto, uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? Autodominio, dominio propio, templanza. Así que por muy iracunda o iracundo que seamos, si estamos en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura eres. E incluyendo la ira, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, el Espíritu Santo me puede ayudar a autocontrolarme. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque una persona que tiene a Cristo en su vida debe mostrar frutos claros de transformación. El fruto del Espíritu consiste también en esto, en la mansedumbre y en la templanza. Dos virtudes, por cierto, que contrarrestan la ira y el enojo. Así que la vida cristiana establece para ti y para mí un comportamiento superior al del hombre natural que no sabe controlarse. Controlar la ira a la luz de la palabra de Dios es entonces una inmensa fortaleza que podemos desarrollar y ejercitar porque identifica a las personas más sabias. Sin embargo, debemos ser realistas. Mientras tú y yo estemos en este mundo, muchas veces experimentaremos ira y enojo. ¿Saben por qué me atrevo a asegurarlo sin duda alguna? Porque en este mundo aún reina la injusticia. Todavía hay muchos abusadores por ahí. Hay gente sin vergüenza que acostumbra a aprovecharse de otros. En este mundo todavía la gente se ofende, se grita, se provocan discusiones, predomina el mal uso del poder y la lista de otros disparadores pudiera ser realmente interminable. Pero este es el consejo de Dios para los hombres y las mujeres que amamos a Dios y que vamos a seguir experimentando ira. Romanos 12 del 19 al 21. Queridos amigos, no tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues las Escrituras dicen, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Y al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y termina diciendo el versículo 21 de Romanos 12, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Les invito a ponernos en pie a orar. Padre, nosotros reconocemos nuestras limitaciones humanas y las veces en que nosotros mismos hemos sido protagonistas de ira y enojo en escenas que no han sido felices ni han terminado bien, y te pedimos perdón por eso. Por las veces en que hemos herido a otras personas, en que hemos dañado a otros individuos o familias o amigos o compañeros de trabajo, producto de nuestra ira y enojo y de las consecuencias que eso ha traído, Señor. Nosotros reconocemos que aprender a dominar la ira y permitir que tu Espíritu Santo nos autocontrole es de sabios. Y te pedimos que tú transformes en nosotros todo lo que tenga que ser cambiado y transformado. Y que tanto en el presente como en el futuro, cuando lleguen momentos en que seamos provocados a ira, podamos dejarnos controlar por tu Espíritu Santo y actuar de manera sabia
para dicha nuestra, para el mejor destino nuestro y de nuestras familias, y para gloria y honra de tu nombre. Y ahora, Dios, que tu gran amor, que la gracia de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, y que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Sí, da un aplauso de gloria a Dios. Invita a alguien a venir contigo el próximo domingo. Y si eres visita, ven a recibir tu regalo. Que el Señor te bendiga.